Lo que movió la jornada y la información necesaria para estar al día. Estás en Lo que faltaba. 7 de la tarde con 33 minutos, lo que movió la jornada sigue siendo básicamente un tema desde el día sábado. Paola Berlín, que además tuvo hoy día el nuevo hito de la comparecencia de Nicolás Maduro y su mujer Cilia Flores por primera vez ante la justicia, en un proceso que va a ser largo, que tienen una segunda audiencia, pero recién para el mes de marzo. En todo ese momento van a permanecer en prisión y durante todos estos meses probablemente va a seguir existiendo dudas y muchas preguntas al gobierno estadounidense de cuáles son los planes respecto a Venezuela, que han pasado las horas y la verdad, si bien se han ido entregando quizás un poquito más de detalles, de momento todavía la verdad es que no hay mayor claridad de si esto significa que el chavismo se mantiene pero tutelado bajo el gobierno estadounidense, si es que va a existir o no este grupo que habían adelantado durante el fin de semana y sobre todo cómo se lo va a tomar en la política interna. Claro, la cúpula, porque esa cúpula no se ha movido, salvo la cabeza propiamente. Claro, no, pero digo la ahí. política interna estadounidense. También es como, estamos administrando un país ahora, ¿y qué significa eso? ¿Nos gusta? ¿No nos gusta? Es parte de lo que queremos hablar con Patricio Zamorano, analista político chileno, radicado en Washington, a quien le agradecemos nuevamente estar con nosotros aquí en Radio Infinita. Patricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Patricio, ¿qué tal? Hola, saludos Matías y Paola, si no me equivoco. ¿Cómo están? Sí. Saludos cordiales. Muy bien. Patricio, gracias por estar junto a nosotros. Primero te quería preguntar cuál es el ánimo político que ha marcado estos días dentro de Estados Unidos, porque nosotros hablamos mucho de lo que ha pasado en Venezuela, de lo que ha pasado acá, de las reacciones internacionales, pero me imagino que así como nosotros estábamos sorprendidos de estas operaciones, también había un Congreso y un mundo político muy sorprendido al interior de Estados Unidos desde el día sábado. Exactamente, he estado hablando con los medios con respecto a eso justamente porque no se ha hablado de una manera extensa de ese tema fundamental que emana desde Washington DC, donde yo vivo y donde la verdad hay una problemática compleja porque, como ustedes saben, podrían saber quizás, el Congreso no fue informado, no hubo autorización previa, no hubo información anticipada, especialmente a la llamada pandilla de los 8, que es un conglomerado informal compuesto por los líderes de ambas cámaras, a los que se suman los secretarios generales o presidentes de las comisiones de seguridad e inteligencia. Es un grupo importante donde se ejerce mucha confidencialidad para apoyar este tipo de operaciones, donde se justifican bien, donde se planean, y la verdad es que no hubo total silencio, y Donald Trump, la verdad lo tengo que decir, que actuó a lo loco en este fin de semana, porque no buscó ningún tipo de apoyo interno desde el Congreso, desde la clase política, y en ese sentido ha habido un costo importante con incluso republicanos criticándolo fuertemente por muchas cosas, pero una fundamental es que no haber cumplido su promesa de campaña de no hacer más conflictos armados. Él lo prometió, pero tanto que no se imaginan que no iba a involucrar a los Estados Unidos en más conflictos armados, y lo primero que hace es atacar a Venezuela de una manera unilateral, secuestrar al presidente y crear un problema interno importante, ¿no? Patricio, y quería profundizar un poquito en estas críticas que incluso podrían venir por parte del Partido Republicano. Lo digo porque además el Partido Republicano, sobre todo el tiempo reciente, ha sido bien más de enfocarse en la política interna, incluso de criticar, por ejemplo, a los gobiernos demócratas por mirar demasiado hacia afuera. Y Donald Trump, como viento puntas, hizo mucha campaña en la lógica de America First, y esto choca un poquito con la idea de estar tan preocupados de Venezuela y derechamente administrando otro país. Así es, pasó con la congresista Green, que como ustedes saben es una de las más conservadoras, sumamente apoyadora de Donald Trump, que quebró con él su relación política debido a los archivos de Epstein, y que ha salido este fin de semana a criticar fuertemente este ataque a Venezuela, no porque sea Maduro su favorito, no lo es, pero atacando fuertemente la inconsistencia de Donald Trump de haber hecho algo completamente en contra de lo que el movimiento MAGA ha venido diciendo. Como tú bien sabes, America First, los Estados Unidos primero, y en este sentido digamos, rompe con uno de los valores fundamentales, y por eso han venido las críticas. Otro de los senadores muy poderosos del Partido Republicano, Ron Paul, que es una eminencia interna fuerte, tiene una voz importante del mundo libertario, y que le quitó todo el apoyo político a Donald Trump con este ataque, y principalmente por un hecho importante que hay que decirle a la gente que nos escucha, que la verdad es que uno, con respecto a todo lo que ha pasado en estas últimas
72 horas, la verdad es que Donald Trump no tiene un plan B, no hay ningún tipo de planeación de un periodo post-Maduro, no ha hecho nada, no hay nada que explique de qué forma Estados Unidos planea estar a cargo del país, como lo ha anunciado de una manera muy acelerada, muy responsable, muy casi infantil, la forma en que Donald Trump está hablando de este cambio de régimen, que no es así, porque como ustedes bien explicaban, como decía Paola, la verdad es que ha habido una situación en que el país, la cúpula política está normalizada en Venezuela. Hay una clase política a cargo, no hay ningún tipo de influencia de los Estados Unidos, no hay técnicos, no hay políticos, no hay tropas, no hay militares, no. Lo único que se hizo fue secuestrar a Maduro, llevarlo a una corte en Nueva York y nada más. Ahora, no hay un plan concreto, digamos, no hay absolutamente nada, y eso ha emanado desde Washington de una manera bastante clara. Claro, pero la narrativa desde Washington sigue diciendo que esto no choca con MAGA, precisamente porque no nos fuimos a meter a un conflicto armado. No, esto no es Afganistán, no llegamos en nuestros, digamos, transporte anfibio con 20.000 hombres a las playas de Venezuela a llegar a ese país, lo que efectivamente supondría un conflicto armado con bajas estadounidenses. Ellos llegaron, hicieron esta operación, según parecen, ya está confirmado por fuentes oficiales de Estados Unidos que no murió ni un soldado. Claro. No perdieron ni un helicóptero y listo. Entonces hay soldados heridos en todo caso. Sí, hay soldados heridos. Hay soldados heridos. Lo sé, pero no hay ni una baja. Entonces, claro, de alguna manera la narrativa en la que se escuda Trump es que esto es totalmente compatible con Estados Unidos primero, porque es mi petróleo, me deben plata, yo voy a ir a reembolsarme cada peso que gasté en esta operación, no gasto vidas humanas ninguna, y está por verse cómo se hace. Ahora, ¿podría alguien también esgrimir, Patricio, que es cierto que hasta el momento lo único que hicieron, lo único entre comillas, es llevarse a Maduro y a su mujer? Pero también con eso lo que logran es mandar un mensaje bien claro a toda la cúpula que queda, ¿no? Que con nosotros no se juega, que lo hicimos una vez, lo podemos hacer de nuevo. Así es que supongo que la lógica es, ahora ustedes empiezan a bailar a mi ritmo, más allá de que Delcy se llene la boca con que devuelvan al presidente, pero Estados Unidos lo asume como un mensaje para la fuente interna, que no les importa, mientras ustedes empiecen a bailar a mi ritmo y hacer lo que yo digo. Yo asumo que eso es parte del plan, ¿no? Sí, pero insisto en que un plan extremadamente extraño, porque, por ejemplo, todo este anuncio de adueñarse de una manera concreta del petróleo o de invertir dinero, suena mucho a lo mismo anuncio en Gaza. un poco demenciales que Donald Trump estaba diciendo exactamente con el tema de Gaza. Obvio. Justamente me leíste en la mente cuando hablaba de hacer resorts y crear hoteles de una manera totalmente irracional, fuera del contexto político concreto. Te quiero decir otra cosa importante que ha causado mucha repercusión acá dentro de Washington, entre todo el mundo. Nosotros los analistas acá hemos hablado mucho, en inglés y en español se ha hablado mucho del tema de Corina Machado, porque hay un tema ahí que fue choqueante. Estoy seguro que la oposición de Venezuela debe estar preguntándose qué pasó, porque la verdad es que Donald Trump se refirió de una manera bastante pobre a la que se supone que iba a heredar el control político de Venezuela en un cambio de régimen que la verdad que no fue así. Y la verdad es que Donald Trump, para los que nos escuchan, dijo que básicamente Corina Machado no era una opción de liderazgo porque no contaba con la confianza interna. Y la verdad es que eso fue, yo te diría, un golpe importante contra, contra las expectativas, ¿no?, de una oposición venezolana que quizá estaba abierta a una invasión extranjera, lo que es bastante riesgoso con respecto a lo que sabemos de la historia de los Estados Unidos. Cuidado con eso, pero prestarse a un juego político que la verdad es que se ve hasta ahora que les ha complicado mucho el tema con respecto a no buscarlos como opción de un gobierno futuro, ¿no? Porque Donald Trump está hablando de elecciones, está hablando de muchas cosas, pero no hay un plan, insisto, no hay un plan. Se hizo esta movida extremadamente riesgosa, extremadamente fuerte desde el punto de vista político, pero sin un plan que para poner en efecto al momento en que se iba a hacer un golpe tan fuerte como este. Sobre el plan, fíjate que de las muchas cosas que uno leyó durante el fin de semana, un op-ed, creo que era del Washington Post, que decía que fuentes
estos son todos trascendidos de prensa, ¿no? Decían que las conversaciones de el canciller Rubio, del secretario de Estado Marco Rubio, con Corina Machado y su gente habían sido muy, digamos, intensas este último tiempo. Y una de las cosas que le importaba a Estados Unidos era obtener del equipo de Corina Machado, como te digo, y su gente, un delineamiento de un plan concreto para recuperar Venezuela una vez que saliera Maduro. Y decía esta editorial, que lo único que respondían desde ese equipo eran generalidades, con la excusa de que por un tema de seguridad no te podemos contar, en fin, y que al final la conclusión a la que llegó el Departamento de Estado de los Estados Unidos es que la oposición organizada en torno a Corina Machado no tenían un plan propiamente, sobre todo pensando en que lo que hay que evitar es el enfrentamiento armado, dado que las milicias son un peligro y que la soldadesca y el generalazgo venezolano, bueno, pareciera ser fieles al régimen, han trabajado harto para que así sea. Y si ella no contaba entonces con la fuerza de ser la comandante en jefe y de ser reconocida como tal, entonces lo que se avecindaba era efectivamente un conflicto interno, y ya Estados Unidos entonces significaba ya traer gente, poner soldados, y eso no estaban dispuestos. Y por lo tanto, optaron, supuestamente, según este análisis, optaron por dejar al chavismo, pero dejarlo intervenido, poseído, digamos, por este temor, dado que mostraron que tienen la fuerza para sacar cuando quieran a quien quieran. ¿Te hace sentido? Sí, pero aquí hay un tema, hay una falta de cálculo político enorme, porque hay que recordar que Venezuela es un pueblo que ha estado bajo mucha influencia del mundo chavista durante un par de décadas, lo que implica un nacionalismo muy importante de un gran porcentaje de la población. Es cierto que un gran porcentaje está en oposición al gobierno de Venezuela, pero la gente que tomó esta decisión se olvida de por así decirlo, del misticismo interno que existe en torno al chavismo, que es fuerte todavía. Un pueblo que también está armado, que yo no sé si ustedes saben que Venezuela que se parece mucho a los Estados Unidos, que hay mucha arma en manos civiles. Y desde siempre. Y la verdad que hay un cálculo político errado que pone un poco claridad porque Estados Unidos lo pensó 2 veces antes de hacer una invasión concreta, porque efectivamente, como tú señalas, suena que en cuanto al estamento militar no hay un apoyo importante para Corina Machado, y mucho más ahora. Acuérdense que murieron varios soldados también, entonces la verdad que ese es soldado venezolano, digo, sí, y ese es un tema simbólico más importante que, claro, que va a galvanizar, yo diría, a la población que sigue apoyando a Maduro y al recuerdo de Hugo Chávez, ¿no? Ahora estamos conversando con Patricio Zamorano, analista político chileno radicado en Washington. ¿Hay una oposición que se pueda organizar y eventualmente hacer rendir cuentas al presidente estadounidense respecto a sus acciones en las últimas horas? Porque y acá la Paola pone cara, y es porque no hay ni siquiera dentro de Estados Unidos. Sí, a uno le entra dudas efectivamente si los demócratas hoy en día están organizados y si esta disidencia republicana es suficiente como para meterle presión al presidente estadounidense. No, pero hay un tema importante que es más importante que las cúpulas políticas. Hay que recordar las encuestas. Las hemos estado siguiendo cercanamente y todas fluctúan entre un 60 y un 70% de la población que se oponía y se opone todavía a la intervención en Venezuela. Eso está clarísimo. Y también ha salido una encuesta recientemente sobre la claridad. La pregunta era, ¿usted tiene claridad sobre la política de Donald Trump en cuanto a Venezuela? Hay más de un 70% expresó no. Entonces, la verdad es que ha habido, insisto, una suerte de improvisación un poco irresponsable en este movimiento. No se midió bien cuál es el sentimiento de la población de los Estados Unidos. De ahí te viene ese 70%, incluye a un porcentaje de MAGA que no está de acuerdo con romper la promesa de no involucrar a los Estados Unidos en conflictos bélicos. Centrarse en los Estados Unidos, con una situación que está muy mal todavía. La economía va peor que bajo Biden, el tema del empleo va peor, los salarios reales van peores, el tema tarifario va peor. Es que la verdad es que Donald Trump está cometiendo aquí un error garrafal, con un 65, entre un 60 y un 65% de desaprobación. Entonces, la verdad es que este movimiento del fin de semana no solamente fue sorpresivo desde el punto de vista militar, tampoco desde el punto
no solo desde el punto de vista de la política internacional, pero desde el punto de vista interno. Fue una movida muy poco planeada que no tiene sentido, la verdad. No, la verdad es que yo creo que podemos coincidir en que no hubo demasiada planificación. Uno siempre, yo me quedo con la sensación de que Donald Trump actúa más a tontas y a locas, pero siempre pienso que bueno, que detrás de un país con esa historia y con ese peso hay otros en segunda, tercera línea que están pensando, por lo visto me estoy equivocando medio. Lo que sí, Patricio... Así es, perdona que te interrumpa solamente para comentarte, uno pensaría, yo viviendo en Washington ya 20 años pensaría lo mismo, pero el problema es que Donald Trump nos ha acostumbrado a probar que este tipo de decisiones son decisiones muy poco planeadas, muy por ejemplo, que no quepa duda que el tema militar fue planeado durante meses, 9 meses, un año, Obvio. sin duda, pero desde el punto de vista político se han cometido errores con aliados fundamentales. Pensemos en Ucrania, cómo trató al presidente ucraniano en la Casa Blanca en frente de los periodistas, de un golpe comunicacional irresponsable ahí en cámara, que no tenía sentido, que provocó una oleada de críticas desde el Partido Republicano principalmente. ¿Cómo es posible que el presidente esté atacando a nuestro propio aliado y ridiculizándolo? Entonces la verdad es que cuando tú ves todos esos temas y más encima el tema interno que no se preside mucho en Chile quizás, las decisiones que ha tomado internamente que han perjudicado, por ejemplo, poniendo en riesgo la salud de 40 millones de estadounidenses, quitando las estampillas o los tickets para comida de 25 millones de personas. La verdad es que nos tiene acostumbrados a decisiones irresponsables que no tienen sentido. Y eso es preocupante, Paola, porque no estamos hablando aquí de alguna genialidad que no estamos viendo en pantalla, que está por detrás. No, estamos viendo a veces un error garrafal enfrente nuestro, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo y es un peligro desde todo punto de vista. Claro. Lo que sí a mí no me queda tan claro, y supongo que las encuestas lo irán diciendo con mayor certeza durante los días que siguen, es si es que efectivamente MAGA, el movimiento MAGA profundo, digamos, le va a cobrar o no a Donald Trump el haberse metido en un conflicto bélico, porque esto no es un conflicto bélico. Fue una operación, más allá de que no habrá sido quirúrgica, pero entraron y salieron, no murió nadie, y al final sacamos a Maduro y nos quedamos con petróleo. Esa es como la retórica. Claro, pero con la salvedad, no nos olvidemos que se ha movido a una flota importantísima, 15.000 soldados están en el Caribe, se movió al portaaviones más grande de los Estados Unidos, a la zona, se han sacado tropas de otras zonas delicadas como el Medio Oriente, se están haciendo ejercicios militares constantes, atacaron más de 150 aviones, es que la verdad es que podía pasar que Donald Trump decide una invasión derecha y concreta, pero tú tienes razón, hay que esperar. Yo no tengo una respuesta en este momento porque no es un conflicto bélico regularizado, pero efectivamente te lo tengo que decir que para temas de campaña fue un tema fundamental, el tema de no involucrar a los Estados Unidos en un conflicto bélico pues súper fuerte. Entonces la verdad es que por eso quizás él está midiendo un poco las consecuencias por ahora, ¿no? Sí. Oye, Patricio, y antes de despedirnos quería simplemente comentar contigo, con Matías, me pongo a leer la página oficial de la Casa Blanca. Entonces, un poco para entender la retórica, bueno, estamos hablando de la Casa Blanca de Donald Trump, o sea, obviamente esto es lo que Donald Trump mandó a poner, pero la lógica de lo que dice acá es más o menos lo siguiente. Los demócratas, una vez antiguamente o hace un tiempo, demandaban la salida de Maduro, decían que era un tirano sin piedad, al que había que deslegitimizar, había que presionar y que había que sacarlo. Y ahora que lo sacaron, se quejan. ¿Por qué? Porque lo hizo Trump. O sea, esa es es una simplicidad, porque hay una oposición fundamental del Partido Demócrata al chavismo en general, pero no desde el punto de vista de cambio de régimen en un sentido bélico, militar o ilegal. Por supuesto que querían que Maduro sacarlo, pero también hay una oposición dentro del Partido Demócrata importante, hay senadores importantes, incluso el Partido Republicano también. Que se oponen a este tipo de intervenciones ilegales. Así que la verdad es que ese mensaje de la Casa Blanca, claro, como tú dices, es retórica pura, que no tiene sentido en cuanto a la
a la sofisticación del análisis que va un poquito más allá, ¿no? Lógico. Patricio Zamorano, analista político chileno radicado en Washington, te queremos agradecer muchísimo una vez más haber conversado con Radio Infinita. Ojalá que sea un buen resto de semana en medio de días que sin duda son acontecidos. Y será hasta Así la es. próxima. Un saludo enorme acá desde Washington DC, como siempre convulsionado bajo la era de Donald Trump. Un abrazo Estaremos grande. hablando, Patricio, que esté muy